Pero mientras tanto, otro evento de gran significado ocurriría en Washington, Nueva Hampshire. 2 años antes, en 1844, una señora bautista del séptimo día había compartido su convicción, afirmando que debía observarse el séptimo día de la semana como el día de descanso. La observancia cristiana del séptimo día como día de reposo ha persistido a través de la era cristiana. Algunas veces fue guardado en secreto, pero siempre ha reaparecido para presentar su mensaje sobre la tierra. Desde los días de los apóstoles hasta el siglo V, la costumbre continuó en varias partes del Imperio Romano. No obstante, mientras la iglesia cristiana se deslizaba más y más hacia la apostasía y adoptaba ritos idolátricos y prácticas de adoración al sol, el séptimo día como el día de descanso fue desacreditado. Su observancia fue reprimida y en su lugar el domingo fue exaltado como el día de adoración. Durante la reforma del siglo XVI, Lutero se apoyó en la Biblia como la autoridad suprema para el cristianismo y declaró a Carlos V: yo no acepto las autoridades de papas y concilios porque ellos se contradicen. Mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios. Esta apelación a la Biblia, y la Biblia solamente, fue el fundamento mismo de la reforma. Mientras la reforma continuaba, surgió un diálogo en la iglesia con respecto al tema del domingo y el sábado. Los que guardaban el sábado afirmaban que no había ninguna prueba en la Biblia que apoyara la observancia del domingo. Como resultado, la observancia del séptimo día como el día de descanso se desparramó por Europa, incluyendo a Inglaterra. Allí las discusiones sobre el día de descanso llegaron a ser el centro de controversia entre los puritanos a través del siglo XVII. Se involucraron personas influyentes y entre los muchos que defendían la observancia del séptimo día había un abogado inglés, jefe de la mayoría en la Cámara de los Comunes. A mediados de 1660, había muchas congregaciones en Inglaterra que guardaban el séptimo día. Un miembro de una de ellas fue el doctor Pedro Chamberlain, médico de 3 reyes Estuardos, Jaime I, Carlos I y Carlos II de Inglaterra. Un contemporáneo de Juan Bunyan, Chamberlain era un perspicaz estudioso de la Biblia. Estas palabras fueron grabadas en su tumba en el terreno de la iglesia de Woodham Mortimer, Essex. En cuanto a su religión, él fue un cristiano que guardó los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, siendo bautizado alrededor del año 1648 y observó el séptimo día como día de descanso por más de 32 años. Chamberlain fue miembro de la Iglesia Bautista del Séptimo Día, un pequeño grupo que se había separado de la Iglesia Bautista por sus convicciones con respecto al sábado a comienzos del siglo XVII. En 1664, Stephen Mumford, un bautista inglés del séptimo día, emigró hacia el Nuevo Mundo. En 1671 organizó la primera iglesia bautista del séptimo día en América, en Newport, Rhode Island. Durante los próximos 170 años, su influencia se extendió por toda América. Hasta 1843, los bautistas del séptimo día eran alrededor de 5.500. En ese año, la Asociación General Bautista votó una resolución muy significativa. Que el primer día del próximo noviembre sea guardado por nuestras iglesias como un día de ayuno y oración, para que el Dios Todopoderoso intervenga y reivindique su santo sábado. Muy poco anticipaban ellos la manera o la magnitud de la respuesta a su oración. Unos meses después de ese día de oración, una viuda bautista del séptimo día, la señora Raquel Oakes, decidió mudarse a la pequeña villa de Washington, Nueva Hampshire. Su hija de 18 años, Delight, había aceptado allí una posición como maestra de escuela.
Al entrar hoy al pueblo de Washington, el cartel a la orilla del camino dice: aquí nació la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Qué pasó aquí para dar origen a tal título? Esta sólida iglesia de madera se encuentra ahora lejos del centro del pueblo, pero antes se encontraba en el medio de una próspera comunidad agrícola. En 1844, Frederick Wheeler era el pastor metodista de esta iglesia. 2 años antes, después de leer los libros de Guillermo Miller, Wheeler comenzó a enseñar sobre el pronto regreso de Jesús. La mayoría de su congregación también aceptó las enseñanzas de Miller. Un domingo por la mañana, Wheeler se encontraba detrás de este púlpito de la iglesia de Nueva Hampshire en el servicio de la Cena del Señor. Durante el sermón animó a la congregación a ser fieles en guardar todos los mandamientos de Dios. La señora Oakes, la bautista del séptimo día, que asistía a la reunión, apenas pudo contenerse. Cuando el pastor la visitó poco después, ella aprovechó la oportunidad. Pastor Wheeler. Hola, Me alegro Raquel. de verlo. He esperado por este momento. Quiero hablarle sobre algo muy importante. ¿Cuál es el tema de hoy? Pase. Gracias, señora Oaks. Es un hermoso hogar. En el culto del domingo, Reverend Wheeler, usted dijo que cualquiera que reconozca a Cristo debe obedecer todos los mandamientos de Dios. Estoy completamente de acuerdo con usted, hermana. Bien, quiero aclarar que en aquel momento estuve a punto de pararme para decir algo. Lo presentí. ¿Qué quería usted decir? Quería decir que hubiera sido mejor que usted cubriera nuevamente la mesa de la Santa Cena hasta que usted mismo comenzara a guardar los mandamientos de Dios, incluyendo el cuarto. Y así Frederick Wheeler conoció la verdad sobre el sábado. Poco después, él guardó su primer sábado. Predicó un sermón alusivo al sábado, y así llegó a ser el primer ministro adventista que guardó el séptimo día. No mucho tiempo después del gran chasco, Guillermo Farnsworth, que en ese entonces estaba llegando a los 40 años, se levantó de la banca de la familia Farnsworth durante el culto y también declaró su intención de guardar el sábado. Luego lo siguió su hermano menor, Cyrus, que tenía sus 20 años de edad, su propia esposa, su padre y otros. Viéndose forzados a abandonar su congregación, estos primeros guardadores del sábado se reunían en la espaciosa casa de los Farnsworth, no muy lejos de allí. No fue hasta años más tarde que adquirieron en propiedad esta iglesia.